Antes de comenzar estos debates, en Facebook yo y el hermano Carlos tuvimos un debate textual. Yo le explicaba esto que le quiero explicar a ustedes esta noche hoy aquí. Esto no es patrística, esto está en la Biblia, es Juan 1.1. ¿Qué dice aquí Juan 1.1? Quiero explicar esto gramaticalmente rápido porque la confusión empieza por aquí. Juan 1.1, en arge en hologos. Tiene un artículo delante, hologos. Esto indica que es un objeto gramatical independiente de otro objeto gramatical, ton seon, que aparece aquí. Este hologos es un individuo y este ton seon es otro individuo. ¿Por qué? Porque hay un artículo delante del sustantivo seon aquí. O sea, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, Kaiseos en hologos, Kaijologos en proston seon. Este logos que está junto a Dios aquí en el Juan 1.1 no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Dijiste que... Porque dice que él está junto a Dios. ¿Qué es lo que no podemos entender de eso si es tan fácil como el agua? Le cité la página 147 del libro Gramática Griega Más Allá de lo Básico en español de Daniel Wallace. Sigo, ¿por qué es cualitativo? ¿Lo digo yo? ¿Lo inventé yo? No. Gramática Griega Más Allá de lo Básico, Daniel Wallace, página 182. En la gran mayoría de los predicados nominales sin artículo que están antes del verbo copulativo son cualitativos. Seos está delante del verbo copulativo y no tiene artículo, por lo tanto es cualitativo. Es muy fácil. En Juan 17:5 dice el Señor Jesucristo, la gloria sea al Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, el Señor Jesucristo existía antes que el mundo fuese y tenía gloria junto a su Padre. ¿Cómo el hermano nos va a decir que Él es el mismo Padre? ¿Cómo? Él nos va a decir que no, que el verbo es una abstracción, que eso es la palabra que sale de la boca de Dios, que eso no es una persona, pero como una palabra que es algo abstracto puede tener gloria. El hermano puede intentar desvirtuar el capítulo 17 de Juan, pero ¿se lo permitiremos esta noche? Hermano unicitario que me ves en las redes sociales, el Padre nunca se ha manifestado en carne. La vida eterna, la cual estaba junto al Padre, o sea, este mismo verbo de vida que aparece en primera de Juan 1.1, ese fue el que se manifestó. Ahora nos vamos para Colosenses 1.16, si el tiempo nos lo permite, en esta noche bendita y maravillosa del Señor. Aquí lo busco rápidamente en mi Biblia. Colosenses 1.16 dice, porque por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de Él. Y aquí aparece otra expresión en griego, diamas genitivo. Cada vez, hermano, que usted vea la expresión diamas genitivo, indica agencia de medio personal, o sea, agencia intermediaria. Dice que todo fue creado por medio de Jesucristo. Así que si todo fue creado por medio de Jesucristo, Él no es la causa y el origen, el agente final de la creación, sino el agente intermediario. Aparece en Colosenses 1.16, donde quiera que dice que Jesús creó el mundo, por cierto. Y voy a citar rápidamente a Proverbios 8.22. Yahvé me poseía desde el principio. Proverbios 8.23. Eternamente tuvo el principado. Así que este que estaba con Dios desde el principio no puede ser el mismo Padre, porque Él lo poseía desde el principio, y eternamente tuvo el principado. Así que estaba con Dios desde el principio, era eterno, pero no era el mismo Padre, porque nadie puede poseerse a sí mismo. Así que yo voy a ver cómo el hermano refuta todo esto. Ya que tocó la patrística, quiero empezar con una cita de patrística, ya que tocó a Ireneo de León. Aquí Ireneo de León contra la herejía, capítulo 23, dice esto acerca del hereje mayor de todos los tiempos, Simón el Mago. Dice, fue glorificado por muchos como un Dios y enseñaba que había aparecido a los judíos como el Hijo, que había descendido en Samaria como el Padre y había llegado a los gentiles como Espíritu Santo. Él era el poder supremo, es decir, el Padre que está sobre todas las cosas. Esto dice Ireneo de León, que era lo que predicaba Simón el Mago, el que fue reprendido por Pedro y le dijo, tu dinero perezca contigo, el que quería comprar a los apóstoles. O sea, esta cita esto es muy parecido a lo que enseñan los unicitarios, que a veces se aparece como el Hijo, a veces se aparece como el Padre, a veces se aparece como el Espíritu Santo. No podemos permitir que esta doctrina, que al parecer procede de la mente de Simón el Mago, venga esta noche aquí. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Tiene Isaías 9.6 que dice que Jesús es el Padre eterno, pero ¿dice eso Isaías 9.6? No, no lo dice. Ahí dice, será llamado Padre eterno. Lo mismo, pero más barato. Por supuesto que esto es un título. Y que no tiene absolutamente nada que ver con la ontología del ser de esa persona, de ese niño, de ese Mesías, de ese niño que están haciendo en Isaías 9.6. Este será llamado Padre Eterno, no tiene nada que ver con la ontología del Padre, de Dios Padre, sino que es un título que tiene Jesús. Vamos a citar el mismo versículo de la Septuaginta. Miren, aquí tengo el texto griego de la Septuaginta y vamos a citar el mismo versículo que el hermano está aludiendo que él tiene, que dice que sí, que tiene un versículo que es el Padre Eterno. Así, muerde el cebo. Miren el versículo aquí. Aquí está el versículo, ¿ok? No sé si lo ven ahí.
Se dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Él quién? ¿El Padre, Dios? No. Esa persona que aparece en el versículo 13 diciendo, yo confiaré en él, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Esa persona que recibió los hijos de Dios es la que se hace carne y sangre, no el mismo Dios Padre. ¿Por qué puede ser tan difícil para entender esto para la unicidad? Es tan sencillo como esto. Él es como un Padre espiritual para nosotros, ontológicamente no es nuestro Padre. Ontológicamente no es nuestro Padre. El que se hizo carne y sangre en el versículo 14, ese no puede ser el mismo Padre porque Dios le está dando los hijos a él. El hermano tocó 1 Corintios 8:6 para demostrar la unicidad. Esto no se lo podemos permitir. Efesios 4:6 para demostrar la unicidad. Pero qué locura es esta. Nunca en la vida había visto. Esto es una verdadera relación. Me disculpo por la palabra. En Efesios 4, de 4 al 5, aparecen enlistadas 7 elementos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Round 2. Fight. Él cita en estos momentos a Juan capítulo 1, versículo 1 y cita sus reglas gramaticales. Yo en estos momentos tengo aquí en mis manos el mismo libro que él tiene también en las suyas y es la gramática de Daniel Wallace. O sea, es la misma. Me parece muy interesante, es primero que todo porque se le olvida que la regla de Cowell, también la que se cita allí en gramática griega, tiene 3 posibles traducciones. Él puede simplemente hablar de una, pero hay muchas más. O sea, eso está sujeto a interpretación. La misma gramática está sujeta a interpretación, querido Pedro. Sigo, ¿por qué es cualitativo? Lo digo yo, lo inventé yo. No. Y en estos momentos el mismo Wallace nos está citando 3, la opción indefinida, la opción definida y la opción cualitativa. Entonces pretender hacer dogma de Juan 1.1 diciendo que es que dice una cosa cuando tenemos varias opciones sería absurdo. De hecho, los mismos gramáticos, el mismo Wallace en la página 179 nos dice que la misma regla de Cowell está sujeta es por el contexto. Por el contexto. Entonces no podemos interpretar ni forzar los textos ni decir es que esto dice la regla, jamás, porque el contexto es el que nos dice realmente qué es lo que podemos interpretar. Es más, ese contexto también está sujeto a la interpretación de otros gramáticos, porque entre ellos mismos difieren. Por ejemplo, en la página 180 tenemos una diferenciación muy grande entre el gramático Philip Harner, lo dice el mismo Wallace, y entre el mismo Caldwell. Harber nos dice que es más un artículo definido lo que va a marcar la diferenciación entre la misma oración, mientras que Caldwell nos dice que no tanto tienen que ser definidos. Entonces vemos que se contradicen entre ellos mismos. Y es más, no le he citado ni siquiera a Grant Bishar y ni siquiera le estoy citando a Dana y Mantei. Entre todos se contradicen. Entonces, número 1, hacer dogma de una gramática nos deja un poco mal parados. Y nos habla de un texto de Juan 17:5 y permítame decirles que cuando no entendemos las palabras de Jesús y las aferramos a un solo versículo, vamos a malinterpretar todos. Mira el lenguaje de Jesús en el mismo Juan 17, en el mismo, nada más no voy al versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Pero en el mismo versículo 13, el mismo capítulo nos dice, pero ahora voy a ti, hablo estas cosas en el mundo. Entonces, mi querido amigo, ¿está en el mundo o no está en el mundo? Tenemos que aprender a conocer las palabras de Jesús. Sabemos interpretar las palabras de Jesús antes de pronto nosotros correr a citar. Ok. Cuando dice que el Padre nunca se ha manifestado en carne, lo dijo textual y literalmente, entonces va en contra de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él nos va a citar, no, pero es que en el original no aparece Teos, no aparece Dios. Efectivamente, en el versículo 16 no dice de Dios, pero si tú lees el contexto, mi querido, de 14 y 15 están hablando de Dios. Entonces el contexto nos deja totalmente claro que el que se manifestó al mundo fue Dios. El contexto no está hablando de Jesucristo, dice Dios. Cuando nos cita Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todo fue creado por medio de él. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Quién está negando eso? Lo que pasa es que no todo fue creado por medio de un hijo eterno. ¿Dónde dice que fue creado por medio de un hijo eterno? Fue creado por el verbo, por la palabra de Dios. Y permítame decirle que la palabra logos no distingue entre palabra y razón. Usted lo sabe muy bien. El griego, tanto para logos, es palabra y razón. Entonces usted pretender desvincular la razón de Dios es lo más absurdo. Es poner el cerebro de Dios al lado del cráneo de Dios. La razón de Dios es Dios mismo. Mi querido hermano Pedro, lo que tú piensas y lo que tú hablas es lo que tú eres. No puedes pretender llamar a otra persona diferente a lo que tú piensas y mucho menos a lo que tú hablas. Ahora, me tomaré la molestia de citar el texto que él citó de Proverbios capítulo 8. Vamos a leer la Biblia y vamos a ver cómo se interpreta y cómo se lee la Biblia. Mi hermano, con el texto que voy a leer a continuación, está dando una personificación del texto. Está hablando de que ahí ya estaba entonces el verbo. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 8. Vamos a leer del verso 22 con el contexto del 24. Dice de la siguiente manera. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente estaba establecida. Ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos, yo estaba engendrada. Escuchen muy bien. Él presupone que ese es Jesucristo. El problema no es que él presuponga que sea el verbo Jesucristo, el problema es cuando marca una diferenciación ahí entre Dios y lo que está hablando. Miren lo que dice muy claro, el versículo 1 nos dice totalmente claro del que esté hablando es la sabiduría.
es la sabiduría. Me parece muy interesante, de pronto no creo que por tiempo me dé, para las personas que les gusta cacharrear e indagar, yo dejo a criterio que indaguen por favor en el libro de Ireneo, en la página 462 del de Alfonso Ropero, y se darán cuenta que Ireneo de León está hablando de la sabiduría como una de las manos de Dios diferente al verbo. Y dice que uno es el verbo y dice que otra es la sabiduría. La sabiduría, Ireneo de León la llama el Espíritu Santo de Dios, no la llama el verbo de Dios, cosa que ahí se estarían dando un tiro en el pie los mismos trinitarios porque ellos dicen que el Espíritu es diferente al Hijo. Entonces, ¿sí es? Entonces se dan un tiro en el pie, porque la sabiduría es el Espíritu Santo, dice el teólogo de teólogos Ireneo de León, página 462, Alfonso Ropero, y dice que el verbo es la otra mano de Dios. Ok, entonces primero que todo partiendo de ahí. Número 2, bajo el mismo contexto del mismo capítulo 8 de Proverbios, en el versículo 12 dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Entonces bajo esa interpretación del hermano, entonces hay otro ser en el seno de Dios llamado prudencia. Entonces podríamos llamarlo la cuarta persona no de la Trinidad, serían 4, porque entonces está la sabiduría que habita con otro llamado la prudencia. ¿Siguen como esto, mis hermanos? Para sentido común, esto es una figura literaria llamada personificación. Lo que hace la Biblia es personificar temas para que el hombre los pueda entender, pero no es que sean literales unas personas caminando, es que además dice que la sabiduría es una señora bella que sale por las calles a hablar a los hombres. Entonces vamos a imaginarnos una sabiduría como una señora con una falda larga saliendo por las calles a hablarle a los hombres indoctos. No, la Biblia no enseña eso, es una personificación que es una figura literaria. Ahora, yo quiero darles ejemplos también con la misma palabra de Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 10, vamos a ver que gloria a Dios me dé el tiempo. Pero él dijo, ¿qué has hecho? Cuando Dios hablando con Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre, según Abel, entonces tenía boca y estaba gritando. O sea, bajo la tesis trinitaria, entonces la sangre hablaba y gritaba. Pero sabemos que eso es una personificación, eso son figuras literarias, También podemos hablar lo mismo prácticamente en Romanos capítulo 5, versículo 21, cuando el apóstol Pablo nos habla de que el pecado tiene un reino, y efectivamente ese reino hace del pecado como si fuese una persona, pero no es una persona, es una figura literaria llamada personificación. Porque yo cité patrística, entonces él también citó a Ireneo de León, que aquí lo tengo yo, y precisamente en la página de Alfonso Ropero, donde habla de Simón el Mago, que es la página 126, mi hermano tiene que leer todo el contexto para entender realmente qué es lo que dice Simón. No, muchos han citado este texto de Simón el Mago para decir, vea, de ahí salieron los unicitarios, y no se dan cuenta que se dan no uno, sino 2 tiros en el pie. ¿Por qué se dan no uno, sino 2 tiros en el pie a la Trinidad? Porque Simón el Mago trató de emular la verdad bíblica. Él no trató de fingir otra realidad, él intentó emular la verdad bíblica declarada por los apóstoles. ¿Ya entienden la diferencia? Muy diferente. Eso hacían los gnósticos. Trataban de emular la verdad bíblica para ellos también ser autoconvincentes con las demás personas. Entonces, con eso se dan 2 tiros en el pie. Simón el Mago antes nos sirve, con el contrario, más de herramienta para la unicidad, porque muestra realmente que en Dios no son 3 personas, sino el mismo Dios. Maravillosa jugada. Yo no tengo mucho que refutarle en cuanto a tiempo, porque se encargó mucho de hablar de Isaías 9:6. Y eso, literalmente, si ustedes retroceden el tiempo, eso es una falacia de espantapájaro. Yo en ningún momento cité Isaías 9:6. En ningún momento. Ustedes pueden volver. Él dice, mi hermano dijo, nunca. Eso es falso. Y con el respeto lo digo, mi querido. Eso es falso. Precisamente me abstuve de citar ese texto porque yo sabía que tenías a preparar para ese texto. Y además tengo argumentos para darte sobre Isaías 9:6, pero este no es el momento. Te di otros. No, implícito, no. O sea, eso es lo que el hermano deduce. Eso es lo que él deduce. Pero no lo cité. Ni implícitamente hablé del Padre Eterno con que está Isaías o el profeta. Sí, devuelvan el tiempo y se darán cuenta que es una simple falacia llamada falacia de hombre de paja. ¡No mientas! ¡No mientas! Y por eso digo, no puedo de pronto tener mucho que refutarle con eso, porque se gastó casi la mitad de su exposición hablando de Isaías 9:6, cosa que yo no lo mencioné. Me abstuve de citar el texto insignia de los unicitarios, me abstuve, porque sabía que se iba a preparar para eso, y no lo preparé. Porque hay mucha argumentación bíblica, no necesariamente con Isaías 9:6, sino con muchos más, como cité los textos que no me los refutó, porque le cité Biblia y no me refutó un solo texto bíblico de los que cité, ni uno solo, pero se enfocó en refutarme, paradójicamente, el que no cité. Ahora, él habla de Hebreos, y aquí hay algo que me parece curioso, porque me dio la posibilidad, a menos que filosóficamente, no, porque eso fue un concepto filosófico, dio la posibilidad de hablar de 2 padres, no sé cómo, si uno espiritual, uno carnal, o entonces uno que aparece, o sea, 2 padres. Yo primera vez que escucho un argumento trinitario, no, mentiras, o sea, eso implícitamente también, como dice el hermano, implícitamente tienen que hablar de 2 padres, porque es imposible quitarle el título de padre al mismo Jesús, es imposible, por lo cual le ponen el título de segundo padre a Jesús. ¿Y yo soy el enfermo? Pero eso no existe, eso no es bíblico, eso sí es herejía, y con el respeto lo digo, mi hermano, o sea, eso sí es herejía, porque en vez de darle el título al padre, como decía Ireneo, que cité casi 12 textos de Ireneo, decía, el padre es el verbo. Me cita también a 1 Corintios 8:6 y también me cita a Efesios capítulo 4, versículo 6, y vuelve a utilizar la falacia de espantapájaros. Si ustedes devuelven el tiempo, en ningún momento dije que estos 2 textos respaldaban la unicidad. ¡No mientas! ¡No mientas!
Sino que el hermano ya tiene una idea de que yo todos los textos que cito, como soy unicitario, entonces estoy buscando con eso decir que ahí está la unicidad. Devuelvan el tiempo. Yo cité esos textos no para defender ni hacer apología de la unicidad. Cité esos textos nada más y nada menos para demostrar que la escritura muestra que solamente hay un solo Dios, el Padre, no hay más. Pero jamás para decir, es que en él está el Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres son uno y son manifestaciones. Jamás dije eso. Ok, se me acabó el tiempo. Bendito sea el Señor. En Génesis capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. ¿Quién habló en este versículo? Abraham, el verbo eterno que usted llama que es el Hijo de Dios o el Padre eterno. Me dices cuándo y te doy inicio al tiempo. Perdón, es que tendría que leer el contexto, no me doy cuenta ahora mismo, pero... Me dices cuándo te doy el tiempo. ¿Me puedes hablar del contexto? Es que tengo que leer el contexto porque es que no, en base a esa pregunta sola. Te doy tus 3 minutos y tú lees el contexto si quieres. Me dices cuándo te los pongo. Ok, pónmelo ya. Adelante. Después de estas cosas, vino la palabra a hablar, me diciendo no temas, yo soy tu escudo, tu galardón, respondió, ¿qué más así? 2000 años más tarde. Bueno, tendría que leer los versículos siguientes. De todas maneras, si el verso siguiente, si el contexto habla del ángel de Yahvé, si el verso habla del ángel de Yahvé, yo voy a admitir que es el Hijo. Es lo que tú me estás queriendo decir, ¿verdad? Si el contexto habla del ángel de Yahvé, yo voy a admitir que es el Hijo, que así mismo, como dice Justino en Diálogo contra Tifón, que, déjeme buscarlo rápidamente. ¿Vale la pena? Oh, sí, lo vale. Voy a buscarlo aquí. Dice que Dios engendró al principio, antes de todas las cosas, una potencia racional procedente de sí, el cual él mismo también es llamado por el Espíritu Santo la gloria del Señor, y unas veces hijo y otras veces sabiduría, y otras ángel y otras Dios o Señor o palabra, logos, y que se llama a sí mismo príncipe. Si lo que usted me alude ahí es al ángel de Yahvé, yo coincido con Justino en que es el Señor Jesucristo, en una teofanía. Es mi respuesta. Ok, dice muy claro, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. Tú dijiste que fue el Hijo, el ángel de Jehová, el que estuvo hablándole a Abraham, pero en el versículo 2, o sea, el siguiente, y el 3, o sea, el subsiguiente dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente y de seguro es un criado de mi casa quien me ha de heredar. Pero he aquí la palabra de Jehová a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Entonces, de forma clara, con tus avisos y todo, mi querido amigo, ya tendrás tu tiempo de refutación. Aquí lo dice muy claro que es Jehová y que Jehová es la misma palabra de Jehová. Entonces ahí no está el Hijo por un lado y habló la palabra y se desvinculó la palabra por un momento, entonces Jehová se quedó en el cielo, ¿no? Está diciendo Jehová. Abraham le dijo, Señor Jehová. Y tú dijiste que fue la palabra de Jehová la que habló. Entonces, ¿qué? ¿Quién fue, la palabra o Jehová? No, claramente fue el mismo Jehová, porque la palabra de Jehová es Jehová. De hecho, aquí permíteme decirte que en los Targumim, tú los conoces muy bien, el Targum, efectivamente cuando fueron creados en el siglo V antes de Cristo, el Targum reemplazó el nombre de Jehová por Menra, pero en ningún momento la palabra Menra pretendió diferenciar otra persona de Dios, sino que la Menra era el mismo Dios. Y lo mismo trató Heráclito en el siglo V con Logos, pero no lo logró, que de ahí es donde se desprende toda la herejía filosófica del dogma trinitario. Ahí terminó mi refutación. Finish him.